Perfecto. Ok. Buenos días, amigos o colegas. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a platicar sobre las famosas facturas falsas, ¿sí? Disposición que trajo este 2026 como cambio, un concepto nuevo, diferente al 69B de lo que eran las operaciones simuladas y que está generando muchas dudas, más porque ya empezaron a aparecer los primeros listados de estos emisores de facturas falsas. Ya empezaron las primeras visitas sobre este procedimiento. ¿Ok? Sin poder yo sentarme como dueño de la verdad, lo que vamos a platicar el día de hoy, una charla entre amigos, es mi opinión personal y el estudio que hemos hecho sobre esta nueva figura. ¿Ok? Vamos a dividirla en dos partes. Vamos a hacer un recordatorio sobre qué es en sí esto de las facturas falsas. Vamos a analizar los preceptos legales y posteriormente vamos a analizar uno de los casos que anduvo circulando en los diferentes grupos de contadores y de abogados sobre estas visitas. En todo momento, ustedes van a poder hacer preguntas activando su micrófono. Si no tienen ninguna pregunta, por lo pronto les solicitamos que lo tengan desactivado. ¿Ok? Iniciamos. ¿Ok? ¿Qué es las facturas falsas? Bueno, para tener un preámbulo de esto, van a encontrar ustedes ahí ciertas etiquetas en la presentación. D indica que es una distribución expresa, es decir, que hay un texto de ley, un reglamento, una regla de la resolución miscelánea. Y R es una interpretación razonable, es una lectura, un comentario de un servidor referente a esa disposición y va a haber datos que todavía no se encuentren verificados. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta al momento de la presentación. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con este bloque respecto a que ya el reloj está corriendo porque ya se publicaron los primeros emisores de facturas falsas. Esos emisores fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2026. ¿Sí? A partir de esa fecha, corren los 30 días naturales para que los receptores reviertan el efecto fiscal que le hayan dado a con- eh, a esos comprobantes fiscales, ¿sí? Como vamos a ver dentro ahorita de la charla, es uno de los efectos o de las diferencias respecto al 69B. ¿Por qué? El 69B permitía a los receptores de los comprobantes fiscales una defensa, ¿sí? La garantía de ser oído y en ese caso aportar las pruebas que demostraran que esos comprobantes sí eran de operaciones verdaderas, que no eran operaciones simuladas. Este nuevo procedimiento de facturas falsas no tiene estipulado o no viene acompañado de esa garantía de audiencia para los receptores de los comprobantes que se tipifican como falsos. ¿Sí? Una vez que el emisor de esos comprobantes se tipifica como emisor de facturas falsas, no queda otra más que cooperar su cuello, te tienes que corregir. Entonces, para esos contribuyentes que realizan operaciones con esos proveedores del listado del 10 de julio de 2026, pues ya el 7 de agosto sería el último día inhábil para poder presentar las complementarias, ¿sí? Entonces, eso es bien importante que se tenga estipulado, ¿ok? Permíteme un minuto. Ok, continuamos, ¿ok? Entonces, esto es algo que ya deben tener en cuenta, ¿sí? Si tienen operaciones con alguno de los proveedores que quedaron en ese listado, ¿ok? Bueno, vamos a analizar bien el origen de estas normas, qué fue lo que cambió y desde cuándo. Para empezar, se publica estos cambios el 7 de noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación
y entran en vigor en 2026. ¿Qué fue lo que cambió? Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Por ahí viene una reforma que hubo en el Código Fiscal de la Federación el 9 de abril. Esto no toca nada a esta reforma de los comprobantes falsos. Ya se publicaron los primeros listados, ¿sí? El 10 de julio de 2026. Por lo que ahorita el análisis que vamos a hacer va a ser en base a lo que hay, ¿sí? Tiene esta norma menos de un año de vigencia, no hay criterios judiciales, entonces todo es en base a texto de lectura de las disposiciones fiscales. ¿Ok? Para esto, ustedes deben de ver en qué grupo están, ¿sí? Si ustedes recibieron un CFDI de un emisor del listado, entonces tienen que tomar en cuenta esos 30 días naturales. ¿Para qué? Para identificar, cuantificar y decidir con su contador, con su fiscalista, qué es lo que van a hacer, porque como les digo, ese procedimiento no tiene o no lleva una garantía de audiencia, ¿sí? Salvo que aquí ahorita esté algún abogado que nos pueda dar su opinión. Aquí no hay otra más que cooperas o cuello, ¿sí? Cooperas o cuello. Es lo único que nos queda bajo esta nueva disposición. Ahora, entramos en otro grupo, ¿sí? Aquellos que a lo mejor no tenemos operaciones con esas empresas, pero tenemos un riesgo, ¿sí? Ya sea por alguna operación que falte soporte, por alguna operación sospechosa o vamos quitándonos ahora sí el manto y vamos descubriendo que realmente estamos comprando facturas, ¿sí? Hoy más que nada, si usted está comprando facturas, está comprando problemas. Ya no es solamente 69, ahora es esta disposición del 49 bis, ¿ok? Si por el contrario usted tiene un despacho que asesora a clientes, entonces aquí puede que tenga de esos dos tipos de clientes. Entonces necesitamos establecer un protocolo, primeramente de prevención. Si tenemos ya un caso de esos, pues ya es de reacción. ¿Ok? Y aquí es bien importante, a diferencia de otro procedimiento en donde se restringen los sellos digitales, ¿sí? Donde si ustedes aportan cierta información al día siguiente, se le reactivan los sellos, aquí no, ¿sí? Aquí usted tiene que esperarse a que se concluya con ese procedimiento del 49 bis para poder ver si le van a reactivar o si le quedan ya cancelados sus sellos. ¿Ok? Vamos entonces a analizar el origen. Tres cambios importantes para lo que fue 2026 en el Código Fiscal de la Federación relacionado con esos comprobantes falsos. Son tres piezas, ¿sí? De un mismo supuesto y que nos puede afectar en mayor o menor problema. ¿Ok? El artículo 29A, fracción novena, es el que incluye como uno de los requisitos sus comprobantes fiscales, ¿sí? El que ampare operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, ¿sí? Lo que a juicio de la autoridad no cumplan con estos requisitos, se consideran falsos para efectos del código y por lo tanto todo efecto fiscal de deducción o acreditamiento va en reversa, o sea, no tiene ningún efecto en deducciones, no tiene ningún efecto en acreditamiento de IVA, ¿sí? Va para atrás, ¿ok? Ahora, es importante que antes de este 2026, la falsedad era un problema probatorio, ¿sí? Ahora es una definición legal. Y lo importante también es que es la autoridad la que te revisa, la que a su juicio va a determinar que esas operaciones son existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, ¿sí? No hay una forma, un lineamiento que le dé fuerza a esta decisión. Es criterio.
Y ya sabemos que desgraciadamente sin atacar y ser político, ¿sí? Estas dos últimas administraciones en lo que se refiere al partido en el poder, en la presidencia, sí, a nivel nacional, pues no se caracteriza por tener un buen criterio, ¿ok? Después del 29A, fracción novena, viene el 49 bis. Es donde nace el procedimiento de la autoridad para detectar que un emisor está, vaya el pleonasmo, emitiendo comprobantes falsos. Y es un procedimiento que se agota en 24 días, ¿sí? A diferencia del 69, donde se iban tiempos largos, que venía un juicio, aquí en 24 días la autoridad ya va a decidir si una operación es real o es falsa. Y adicional a la parte fiscal, en lo que se refiere a la cuantificación de multas, de recargos, de impuestos omitidos, viene la parte penal, ya que el que un contribuyente haya emitido comprobantes falsos o un contribuyente haya hecho deducciones con comprobantes falsos, se castiga con un lapso de prisión de 2 a 9 años. ¿Sí? Entonces ya no solamente estamos hablando de una parte monetaria fiscal, sino ahora estamos hablando de cárcel. ¿Ok? Entonces eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Y vamos a analizar aquí la diferencia entre el 69B y el 49 bis. ¿Ok? El artículo 69 bis era el que nos daba un procedimiento para demostrar la inexistencia de operaciones. ¿Ok? Se debate la capacidad del emisor en el periodo de emisión de que no tenga activos, personal, infraestructura, ¿sí? Expediente, ¿sí? De esas operaciones. De hecho, en alguno de mis cursos pasados, ustedes habrán escuchado el término API, ¿ok? Es que las operaciones deben tener activos de la A, personal, la P, infraestructura y C, capacidad técnica para poder prestar el servicio, ¿ok? El 49 bis eh, regula o tipifica la falsedad de esas operaciones, ¿sí? Es decir, la operación amparada no está con la fuerza, los elementos suficientes para poder considerarse que es real, ¿sí? Entonces, con esto es que no, ya no es solamente tener el papel, el CFDI, sino ahora es todo lo que nos pueda dar soporte para demostrar esa existencia. ¿Ok? Y vamos a hacer un pequeño comparativo. ¿Ok? Artículos 69 tenía un plazo para desvirtuar de 15 más 5 días. ¿Sí? Y después se iban a juicio. ¿Ok? Aquí en el 49 bis tenemos solamente 5 días durante la visita para aportar información que demuestre que esas las operaciones son reales, ¿sí? No hay prórroga prevista, ¿sí? El 69 bis tenía un lapso para la autoridad de 50 días para valorar pruebas y notificar la resolución, ¿sí? Mientras que el 49 bis solamente tiene 24 días. 24 días desde que se notifica la visita y hasta que la autoridad debe resolver. ¿Ok? En el 69 no había ninguna medida cautelar. Es decir, no tenías la afectación como tienes ahora con las visitas falsas, sí, de comprobantes falsos, de la suspensión de tus sellos digitales. Te bajan el switch al momento en que te notifican, ¿ok? Es decir, no puedes emitir CFDIs de ningún tipo de ingresos, ni de pagos, ni nóminas, ningún tipo de CFDI vas a poder emitir, ni con firma electrónica, en el caso de las personas físicas que realizan operaciones por SAT, o
con los sellos digitales las demás personas físicas y personas morales. ¿Ok? En el caso de los receptores, el 69 te establecía un plazo de 30 días hábiles para poder acudir con la autoridad, con las pruebas, con los papeles, con todo lo que tú demostraras como receptor. Que mira, espérate, tú dices que es inexistente. Yo te estoy demostrando aquí con papeles, ¿sí? Con pruebas que esa operación sí existe, es real, ¿sí? Y entonces no me vas a afectar mis deducciones. Mientras que el 49 bis no tenemos garantía de audiencia, ¿sí? Una vez que sea publicado en el listado ese contribuyente que es emisor de facturas falsas, el receptor tiene 30 días naturales con un único camino: corregir su situación fiscal, es decir, quitar el efecto de las deducciones, quitar el IVA en los acreditamientos, presentar complementarias, pagar el impuesto omitido, ¿sí? Y con eso ya estaría bien con el SAT. ¿Ok? El 69 sí tenía responsabilidad, pero solo con el control efectivo. En el 49 bis no tenemos todavía previsto ese supuesto. En el 69 teníamos la posibilidad de llegar a un acuerdo conclusivo, ¿sí? Mediante lo que es la intervención de la PRODECON, ¿sí? Mientras que para lo que es el 49 bis no procede el acuerdo conclusivo. ¿Ok? Grandes diferencias con estos dos procedimientos. ¿Ok? El detalle también con la visita express es que puede ser una visita domiciliaria, puede ser una revisión de gabinete o una revisión electrónica. Y las tres visitas pueden llegar a lo mismo: calificar una operación de falsa, que no es una operación real. ¿Ok? De hecho, otro artículo que también viene a reforzar esta disposición es el artículo 29A bis, donde otorga a la autoridad el poder determinar el incumplimiento del 29A, fracción novena, en cualquier facultad que esté ejerciendo, sin que se requiera agotar previamente el procedimiento a que se refiere el artículo 49 bis. Es decir, si ustedes ya les iniciaron una revisión, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica, dentro de los procedimientos que apliquen los auditores, ellos van a poder determinar si las operaciones son reales o son falsas, sin que exclusivamente nos vayamos o tenga que ocurrir la visita del 49 bis. ¿Sí? Entonces, eso es que este universo de riesgo por operaciones falsas se incrementa, ¿sí? Porque no es exclusivo de lo que es el artículo 49 bis, sino que en cualquier revisión que ya esté ejerciendo la autoridad o que te ejerza, van a poder aplicar el procedimiento para dictaminar si una operación es falsa o es real o verdadera. Así que hay que tenerlo en cuenta. Hasta aquí tenemos que tomar en cuenta que en estas revisiones, cuando es el 49 bis, ¿sí? Eh, Tienes 5 días hábiles para poder aportar la información y comprobar que esas operaciones que la autoridad en su momento te está determinando como falsas, ¿sí? Son reales. ¿Ok? Debemos, como les digo, tomar en cuenta las grandes diferencias entre lo que es el 69B del Código Fiscal y lo que es el 49 bis. El 69B probaba la capacidad histórica del emisor, se revisa documentalmente y la inexistencia se argumentaba caso por caso, ¿sí? En el 49 bis, sí, este procedimiento, como su nombre coloquial express, ¿sí? En 24 días la autoridad va a decidir si la operación es real o es falsa, ¿sí? Te van a restringir los sellos hasta que no se termine este procedimiento. Son 24 días que no vas a poder emitir
un comprobante fiscal de ningún tipo. ¿Ok? Y que para los receptores tiene un efecto de corregir o corregir, no les queda de otro. ¿Ok? Es la única vía que tiene. ¿Ok? Hasta aquí, ¿algún duda, algún comentario? Todo muy claro, contador. Ok, continuamos entonces. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se inicia este procedimiento del 49 bis? Bueno, el día cero te notifica la orden donde se va a comunicar el por qué se presume que los FI que estás emitiendo son falsos. ¿Sí? Aquí, a diferencia de otra tipo de visita, desde la entrega, ¿sí? Queda suspendida la emisión del CFDI. ¿Sí? Y ojo, la orden se va a notificar sin citatorio, es decir, en ese mismo momento, con la persona que esté en tus instalaciones, sea el de la limpieza, sea el recepcionista, el que esté ahí, si el representante legal no acude a atender esta visita, con quien sea que esté en las instalaciones del domicilio fiscal, se va a notificar, ¿sí? No hay citatorio previo, ¿sí? Ni una exigencia de que sea el representante legal. Este es un punto que deben de tomar en cuenta, ¿ok? Porque desde el día cero en que te entregan la notificación, te van a cancelar sellos y se va a atender con quien esté en las instalaciones, ¿ok? Mm, No sé si por aquí va a estar el abogado Julio o otro de los abogados. Esto puede ser un motivo de defensa, ¿sí? Que no está en el tribunal. Una hora en que solo transcribe el fundamento sin expresar los hechos concretos, tiene un vicio de motivación, entonces pues ya sería cuestión de una defensa legal. Pero desde aquí también quiero hacer mención de una situación. Recuerden que nuestro sistema judicial desde el año pasado sufrió un gran cambio donde quitaron esa independencia en la impartición de justicia, en lo que es el poder judicial. Entonces ya la autoridad está alineada a lo que el gobierno diga. Entonces, no sé, como le digo, yo no soy abogado, realmente qué tanto éxito pudiera tener una defensa fiscal tomando en cuenta que ya no hay independencia en la impartición de justicia. ¿Ok? Entonces, eso es algo que también tienen que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, eh, si inicia la visita, recuerden que otra de las facultades que ya tiene la autoridad es el poder fotografiar, tomar video, ya sea con el celular, ¿sí? Y sobre todo la visita es una facultad que le otorgó a la autoridad desde ese año también, ¿sí? Y que le va a servir como evidencia dentro de sus visitas. Si la persona que está en el lugar no quiere atender, eso no quita la validez de la notificación. Si la persona que está en el domicilio fiscal no designa dos testigos, los visitadores pueden designarlo sin que esto invalide la revisión, ¿sí? Todo eso se va a hacer constar dentro del acta circunstanciada y el hecho que la persona que esté como representante de la empresa, en el sentido de que, como le digo, el que esté ahí, el barrendero, el de limpieza, el guardia de seguridad, el, el el recepcionista, si se niega a firmar, esto no le va a quitar la validez a esa acta, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. No sé si ya en sus protocolos con el personal ya lo tengan en cuenta esta situación, porque no, si es una visita, como les digo, en 49 bis, con la persona que esté, se va a atender la visita, ¿sí? Y que tengan el conocimiento que esta visita puede ser fotografiada, puede ser grabada, ¿sí? Ya sea audio, ya sea imagen, ¿sí? Como fin probatorio para la autoridad. Entonces,
Este situación y este comentario en su momento se los hice o se los hice hincapié en las pláticas de las reformas fiscales. ¿Ok? Posteriormente a la notificación, ¿sí? Las empresas tienen un plazo de 1 a 5 días hábiles para manifestar y ofrecer pruebas lo que a derecho convenga, ¿sí? No hay prórroga para esta aportación de información, ¿sí? Entonces, aquí es un momento en donde se gana o se pierde el procedimiento. Por lo tanto, es muy importante que no se tome a la ligera. Muchas veces el contador de las empresas como tal, a lo mejor no va a ser suficiente para dar respuesta y atender esta visita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Pues de un fiscalista, o en su momento también de un abogado fiscalista para lo que se vaya a aportar, ahora sí, sea lo suficiente para desvirtuar esa presunción de inexistencia de la operación, de que es una operación falsa, y que, como sucede en las películas policíacas, que lo que digamos no pueda ser usado en nuestra contra. ¿Ok? Es bien importante esto. Después de que portes la información, la autoridad tiene de 6 a 20 días hábiles. ¿Para qué? Para emitir la resolución con dos salidas solamente posibles. Desvirtuaste, ¿sí? La presunción de falsedad de la autoridad, dejas sin efecto la suspensión de los sellos, vas a poder emitir ya facturas y tu virote para el susto y a seguirle trabajando. Pero si a juicio de la autoridad no desvirtuaste los hechos, esos CFI se consideran falsos con efectos generales y por lo tanto esas operaciones no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. ¿Sí? Es decir, receptores no pueden deducir ni pueden acreditar IVA. ¿Ok? Pues todo esto transcurre en un plazo máximo de 24 días. Y posterior a ese hecho, la autoridad tiene 45 días hábiles para que publique el listado de esas emisores de facturas falsas en la portada del SAT y en el diario oficial de la Federación. ¿Ok? Desde la publicación en el diario oficial corren 30 días naturales. ¿Para qué? Para que los receptores, pues ahora sí, se echen la soga al cuello, presenten complementarias, den hacia atrás el efecto de las deducciones y el acreditamiento, paguen sus impuestos, paguen sus actualizaciones y recargos, ¿sí? Porque si no lo hacen, pues ya estaríamos en peligro de que se considere o se tipifique como una defraudación fiscal, ¿sí? La parte penal que estábamos ahí, ¿ok? Entonces, aquí tres puntos. Desde el día que te notifican esta visita, se te restringen seis. Y solamente se te van a restablecer si las pruebas, los argumentos que aportaste cumplen con el objetivo de desvirtuar la presunción de esas falsedad en la emisión de facturas. ¿Ok? Y aquí la pregunta, ¿esta suspensión que se denomina CFDI de pagos y carta aporte? Sí. Es todos FDI, no vas a poder emitirlos, ¿sí? Mientras que dure este procedimiento de 49 bis de visita express, ¿ok? Todos los comprobantes entrarían, no hay distinción, ¿sí? Ya que se ordena suspender la emisión de dichos comprobantes sin especificar tipo alguno. Por lo tanto, todos FDI de todos los tipos no vas a poder emitir mientras que esos sellos se encuentren restringidos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Continuamos? No. Ajá, sí, todo Perfecto. bien. ¿Qué pasa si nadie atiende el domicilio? ¿Sí?
¿Qué pasa si tu domicilio fiscal está desactualizado? Si estaba cerrado a la hora que fueron los notificadores de personal de SAT, ¿sí? Y no hay instrucción o hay una instrucción de no dejar pasar a nadie. Pues esto no va a perder validez. Si no hay alguien con quien atender la visita, pues entonces la autoridad entraría a notificar por otros medios, ya sea por buzón o por estradas, ¿sí? Entonces, eso es bien importante tomar en cuenta que es un peligro cuando tu domicilio fiscal esté desactualizado o cuando no haya personal dentro de ese mismo domicilio. ¿Ok? Muy importante, una vez que se reciba la orden, hay que leer de forma conciencia la orden, ¿sí? Como les digo, de una vez, desde el día cero que te estén notificando esa orden, involucrar en su momento al fiscalista si así se necesita o al abogado fiscalista. ¿Ok? Y tomar en cuenta que desde el día cero, como les digo, te bajan el switch y no puedes emitir facturas. Tu domicilio debe estar localizado, debe haber alguien ahí, estar notificando al buzón tributario, porque acuérdense, también las revisiones electrónicas pueden iniciarse con este procedimiento del 49 bis y tiene que estar revisándose el buzón tributario porque es a través de este medio que se va a notificar esas revisiones electrónicas. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios hasta aquí? ¿No? Bueno, continuamos. Pues aquí es bien importante. Cuando decimos que no se emiten quejas de documentos y que la prueba ofrecida debe desvirtuar a conciencia, ¿sí? Es en el sentido de que la prueba que ofrezcas tenga pertinencia, es referirse directamente al objeto de la visita, a lo que te están, el supuesto que están notificando, que motivó a que se considere una operación falsa. Debe ofrecerse de buena fe, no ofrecerse con fines dilatorios. Debe tener licitud, no haberse obtenido con violación a disposición jurídica. Y debe haber validez, no haberse sido declarado nulas. ¿Sí? Ahora, es importante aquí lo que es el requisito de la fecha cierta de los documentos. Muchas veces tenemos contratos, ¿sí? O documentos que tienen que tener fecha cierta, sin que este procedimiento se encuentre en una disposición fiscal y que la autoridad esté basada en una tesis y que esa tesis esté tomando este término de la figura civil, es bien importante, como diría un maestro que tuve en mi maestría en el IE, ¿sí? Dependiendo del sapo por la pedrada, si ustedes tienen contratos importantes, es una recomendación que le den fecha cierta a estos documentos, es decir, que lo ratifiquen ante un fedatario público. Esa tesis que la autoridad está utilizando para el término de fecha cierta establece tres formas de probar la fecha cierta de los documentos. Cuando se inscribe en el registro público de la propiedad de comercio, cuando le des fe pública y una que es medio absurda, perdón, que es con alguna de las partes fallezca. ¿Ok? Entonces, aquí la recomendación, dependiendo del sapo de la pedrada, si tienen operaciones importantes que estén amparadas con contratos, con acuerdos, hay que darles fecha cierta mediante la ratificación ante un federatario público. ¿Ok? Recordar, recordar lo que establece la ley de Pareto. Muchas veces el 80% de tus deducciones, ¿sí? Están amparadas con el 20% de proveedores, ¿sí? Entonces, no es que todos los contratos, que toda la información haya que darle fecha cierta, pero sí a ese 20%, ¿sí? Que representa el 80% de tus deducciones, ¿sí? Entonces, si ustedes
transcurrido hechos esos 5 días, ¿sí? No aportan esas pruebas, todo puede perjudicar. Entonces, debemos tener cuidado con eso que vayamos a aportar para desvirtuar la información. ¿Qué es lo que podemos aportar y que nos sirve? Disponibilidad real de activos integrados a la operación. Contratos operativos vivos con cumplimiento observable, fecha cierta, evidencia técnico-fotográfica de infraestructura en uso, fotos de que el servicio realmente se prestó, documentación laboral con actividad real humana, bitácoras, reportes, entregables generados con la operación. ¿Sí? Recuerden, esto hay que aportarlo dentro de esos 5 días. ¿Qué puede que aportemos y que no nos sirva mucho? El comprobante fiscal. Recordemos que el CFDI, incluso durante años lo he mencionado en los cursos de comprobantes fiscales, el XML, que es realmente el CFDI, solamente va a aportar o presumir la existencia de una operación. Todo lo que lo envuelva a esto es lo que ahorita con esta reforma es lo que le va a dar soporte. Ojo con los contratos genéricos sin ejecución observable, sin fecha cierta, no nos van a ayudar mucho. Es importante que reconozcamos que ya como contadores no podemos seguir siendo todólogos, ¿sí? Si como contadores en las empresas necesitan contratos, debemos acudir con el especialista, ¿sí? Porque hay contratos en materia civil, hay contratos en materia mercantil y eso tiene que ser elaborados por expertos, porque si ustedes agarran un machote, un modelo o se lo piden a ChatGPT, muchas veces lo que les den no es realmente lo que se necesitaba, ¿ok? Los estados de cuenta, pues prueba el flujo efectivo, no el servicio. Si escritos inalterables y narrativas sin respaldo verificar no nos sirve de mucho, ¿sí? Documentación elaborada después de la visita no hay, ¿sí? Entonces, operaciones importantes debe tener un expediente donde vaya los contratos con fecha cierta, donde vaya a lo mejor ahí que las cotizaciones, los perfiles empresariales de los prestadores de servicios o de los proveedores, verificación, no sé, de domicilio, cualquier documento, todo eso. Mientras que más robusto sea tu eh, expediente del proveedor, sí vas a tener más elementos para demostrar que esas operaciones son reales, ¿sí? Entonces aquí es bien importante. Tienes que analizar directamente si esa empresa cuenta con activos, infraestructura, personal y organización propios que sean acordes con el giro y el volumen facturado. E indirectamente, ¿sí? Ver lo que es las alianzas y todo lo que le dé mayor soporte a la operación, ¿sí? Es inaceptable la capacidad inexistente disfrazada de estructura contractual, ¿sí? Esas empresas, personas morales que no tienen personal, ¿sí? Ya representan un foco rojo, ¿sí? Para la autoridad, ahorita no hay mayor foco rojo o algo que genere más riesgo que personas morales que no cuenten con personal, ¿sí? Bueno, en ese apartado lo que nos debemos de llevar es que el procedimiento del 49 bis de la visita express para verificar la veracidad de los comprobantes no se gana con documentos, ¿sí? Se gana con expedientes y demostrando que la operación existe, es real, está soportada, ¿sí? Se involucran a lo mejor otro tipo de términos como que exista razón de negocios, que tenga materialidad, que se demuestre que sí se prestó el servicio. Y más que nada, ese tipo de visita está muy enfocada a eso, a la prestación del servicio porque es un elemento intangible a diferencia de los bienes, ¿no? Pero aún así, cuando sean también bienes, hay que demostrar que la mercancía o el activo entró a nuestras empresas, ¿sí? Es muy importante esto y que cada prueba, en el caso de que seamos nosotros los que nos están revisando, ¿sí? Estemos amarrada con un hecho concreto en el acto, ¿sí? Y, ojo, el expediente es muy importante, ¿sí? Y cada operación debe generar una evidencia,
Si esta evidencia se genera después de la visita, ya vamos tarde, ¿sí? Vamos tarde, ¿ok? Contador, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. En el caso de lo que mencionaba de las que no tienen personal, ¿qué pasa con aquellas que son de arrendamiento y contrata el servicio de un despacho para que le lleve su facturación y pues los pagos o lo que corresponde por arrendamiento? Ok. Eso no es un chaleco que nos queda a todos eh, y se tiene que analizar cada caso en específico. Por regular, las empresas que se dedican al arrendamiento, siendo personas morales, que la figura ideal sería una sociedad civil, ¿sí? Si es una sociedad mercantil, bueno, ya seríamos establecido. Como ahí no estás poniendo un servicio, ¿sí? Sino más bien un bien a disposición, pudiera considerarse como razonable, pero mucho de esto pues lo va a tener que soportar tu contrato de prestación de servicios, el alcance, ¿no? Porque si se refiere a que tú contrates a un despacho o a otra empresa para que te realice el cobro de de las facturas, o le des mantenimiento, pudiera estar soportado. Pero como le digo, eso, cada caso tendríamos que analizarlo y ver, como les digo, lo que es el contrato, sus alcances, la fecha cierta de estos estipulaciones, sí, que tenga el contrato y que no estemos eh, tratando de disfrazar una subordinación por no contratar personal, ¿ok? Cada caso pues, se va a analizar con la documentación que tengas, pero sí en lo que se refiere principalmente a la prestación de servicios o a la comercialización, salvo que sea una empresa familiar, sí es un foco rojo cuando no se tiene personal. ¿Ok? Ok, muchas gracias. De nada. Ok. Ahora, siguiente apartado que vamos a analizar, pues ahora sí ya vámonos poniendo el sombrero en nuestra camisa de receptor de los comprobantes. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si un proveedor queda catalogado como un emisor de facturas falsas ya publicado en el SAT? ¿Sí? Es que esos comprobantes no van a producir ni produjeron efecto fiscal alguno. Por lo tanto, sí, tenemos que corregirlos, ¿ok? Para el emisor, ¿qué vas a hacer? Es que sus sellos queden cancelados, que se vaya ya a un proceso que puede ser penal, ¿sí? Aparte de lo que son las multas y recargos, ¿ok? O sea, ya como emisor de comprobantes falsos, esto puede llevar ya a que después de lo fiscal se vaya a un procedimiento penal, ¿sí? Entonces, pues es algo que hay que tomar en cuenta al momento en que seamos suertudotes de estar en una visita del 49 bis y que la autoridad eh, dictamine que esos comprobantes que emitimos son falsos, pues que no solamente tenemos la cuestión fiscal, sino va a ser una cuestión penal, ¿sí? Aparte, la operación, sin sello no hay facturación, sin facturación no hay cobranzas, sin cobranza no hay clientes y pues todo se rompe en la cuestión comercial, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si mi proveedor aparece en esta lista? Bueno, si era de 69 bis, podíamos, como ya mencionamos anteriormente, poder tener derecho de audiencia y poder demostrar que esas operaciones sí eran verdaderas y que nos reconocieran o nos respetaran la deducción y el acreditamiento. Para el 49 bis no queda otra más que corregirse. No hay ventana para acreditar, no hay derecho de audiencia. Entonces, aquí el receptor, si no se corrige, le van a restringirse ellos y se puede iniciar un procedimiento penal por defraudación fiscal. Si corregiste, palomita,
sí es normal, nada más que, pues ahí el pagar el posible ICR omitido, el posible IVA omitido, más actualizaciones y recargos, todo el efecto que puede tener, por ejemplo, para una persona moral en su coeficiente de utilidad, en sus pérdidas, pues se viene una cascada, ¿sí? Entonces, es bien importante esta situación, ¿ok? Habrá que evaluar, como les digo, con un abogado, pero, como les digo, yo sí soy negativo en ese sentido de lo que pueda establecer o resolver la autoridad del Poder Judicial, cuando, repito, en mi opinión, creo que ya no hay una independencia del Poder Judicial, entonces, aunque tenga la razón, pues, como hemos visto en muchos de los casos recientemente, eso no importa, ¿ok? Entonces, vamos poniendo aquí, tenemos 1 millón de operaciones deducido y acreditado con una tasa del 30% de ICR, siendo persona moral y un 16% de IVA. Pues tenemos aquí que solamente lo histórico, tenemos 300,000 pesos de ICR posible que se tuviera que pagar, 160,000 de IVA, más actualizaciones, más recargos, más la multa del 55% del artículo 66. ¿Sí? Entonces, pues esto es algo que a una empresa de buenas a primeras les puede pegar y puede acabar incluso con una empresa. ¿Ok? Entonces, como receptor, ¿qué es lo que me queda? Corregir, ¿sí? Es un caso cerrado, no te reciben sellos, no hay una exposición penal. Si no te corriges y defiendes, es algo incierto, ¿sí? Quién sabe cómo te vaya a resolver la autoridad. Como le digo, no soy abogado. No sé si realmente, como le digo, con los elementos que tenemos actualmente hay una posibilidad de defensa, ¿sí? Y pues eso queda a criterio de ustedes, ¿sí? Y ahí, como les digo, involucrar aquí a un especialista en materia fiscal y de defensa fiscal, un abogado fiscalista, es sumamente importante. Tenemos otra opción, una corrección parcial, ¿sí? Corregir lo indefendible, sostener lo indefendible, ¿sí? Pues igual, ahí el riesgo es compartido, ¿ok? Pero sí es claro que si ustedes no tienen expediente de esas operaciones importantes, 5 días no les va a servir de nada, ¿ok? Entonces, todo hay que hacerlo de forma preventiva. Como les digo, chequen sus operaciones, cheque de sus deducciones, que representa el 80% de esas deducciones, y muy seguramente ese 80% de esas deducciones va a corresponder a un 20% de proveedores. Entonces, ahí tendríamos que enfocarnos para construir sus expedientes, amarrar bien las operaciones, ¿sí? Y pensar más allá de la autoridad para que ese expediente, esa operación, esté a prueba de balas, ¿ok? Por lo tanto, ahorita solamente nos queda el prevenir si todavía no hemos sido los suertudotes de tener ese tipo de revisiones o de que nuestros proveedores estén catalogados dentro de esa lista de emisores de facturas falsas. Solo queda lo preventivo, ¿sí? Verificar domicilio fiscal, sucursales, bodegas y puntos de servicio que correspondan a la actividad y siempre que haya alguien que la atienda por nuestra parte. Capacidad operativa verificar, inventario de activos, personal, procesos, infraestructura. Coherencia en lo que estemos facturando con la estructura que tenemos, ¿sí? Con las actividades que tengamos dado de alta en el RFC, con las claves y productos que estemos facturando, ¿sí? Expedientes integrados, ¿sí? Como dice aquí en la diapositiva, que nazcan del negocio, de la operación, no del susto. Un expediente construido a la carrera muy seguramente no nos va a ayudar de mucho, ¿sí? Y recuerden, ahora tenemos que estar vigilando los listados de proveedores, ya no solamente las listas negras del SAT, sino ahora también del 49 bis. Es un, una obligación, ¿sí? Un POSIT que se debe poner todo contador
para ahora estar verificando esta información en el SAT, ¿sí? No podemos ya dejar pasar esto, dejarla a la ligera, porque esto tiene un alto costo, ¿sí? De mi proveedor, me llega un proveedor, ¿qué es lo que tengo que pedir mínimo? Pues la constancia de situación fiscal, la opinión de cumplimiento. eh, si es una operación sumamente importante, incluso yo me atrevería, porque como les digo, dependiendo del sapo de la pedrada, es la, lo que es la verificación de domicilio para demostrar que se encuentra localizado, hacer la búsqueda en Google Maps, e incluso ir a visitar las instalaciones del proveedor, tomarle fotografías, si es un abogado, un contador, un ingeniero, pues a lo mejor, pues oye, tu título, tu cédula, algo que demuestre que realmente tiene la capacidad técnica. Y como les vuelvo a decir, si contratas servicios a través de una persona moral, pues cuidar que tenga personal, ¿sí? Porque si no es algo que va a llamar la atención, ¿ok? Entonces, si cumples con lo anterior, estás en un semáforo verde, cumples, es muy probable que lo que tengas entonces te va a servir para enfrentar esta visita. Si a lo mejor no lo tienes, pues esto puede ser un semáforo naranja, ¿sí? Que se puede transformar en un riesgo, ¿sí? Entonces, esto es algo que tienes que tomar como prevención, ¿ok? Entonces, aquí las medidas inmediatas que yo te puedo sugerir, ¿sí? Es verificación de proveedores controlizados publicados, ¿sí? Eh, ver, como les digo, del 80% de tus deducciones, el 20, si, cuáles proveedores representan el 20%, ¿sí? ¿Sí? El 20% de proveedores va a representar el 80% de tus deducciones muy seguramente y ver en ese caso si tenemos los expedientes armados por esos proveedores, si no, hay que armarlos, ¿sí? Vuelva a hacer hincapié. El 49 bis no se va a ganar con documentos, se va a ganar con pruebas, ¿sí? Y esas pruebas tienen que soportar que realmente esa operación es real, que ocurrió, ¿sí? Y aquí, pues a lo mejor ver, como les digo, soportar bien esa operación desde el punto de vista si hay razón de negocios, si lo tenemos con un expediente de materialidad y fecha cierta de los documentos, ¿sí? Que lo que se estemos realizando, pues realmente tenga coherencia con activos, con personal, con todo. Y capacitar a tu personal para atender una visita. Como les digo, el 49 bis no respeta citatorio. Es con el que esté en tus instalaciones, se va a atender. No hay citatorio. ¿Ok? Entonces, si está el encargado de la limpieza, el encargado de la seguridad, el recepcionista, si no hay nadie en el departamento administrativo, sí, con el que esté, se va a entender. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos la parte teórica. Dudas, comentarios hasta aquí, por favor. Pues creo que todo está muy, muy claro. Esperemos que no nos llegue nada. Ok, perfecto. Entonces, hoy vamos a continuar entonces ahora con la parte ya de lo que se está viendo, la parte práctica. ¿Ok? Para eso, vamos a analizar primeramente un documento que luego circulando en redes sociales de forma eh, general. Y después tenemos una presentación donde ya lo vamos a resumir los hallazgos que se detectaron en dicha documento. ¿Ok? Ahí tengo el PDF. Si me confirma nada más, por favor, que lo estén viendo. Sí, sí se mira de Ok. Hacienda, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es esta visita? Se va a ordenar la visita, dice, para verificar que los comprobantes amparan operaciones existentes, verdaderas o jurídicos reales. ¿Sí? Acá tenemos el objeto de la visita, ¿sí?
donde dice que su objeto propósito es verificar que los comprobantes fiscales digitales se hayan emitido por el periodo comprendido del 1 de enero de 2026 al 12 de junio, amparan operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Aquí nos citan ya los fundamentos, ¿sí? Con el cual se está sustentando, se nombra a los visitadores, ¿ok? Y nos dice que de acuerdo con las facultades que tiene esa autoridad, con fecha 12 de junio, se conoció, ojo, del análisis a la información que obra en datos del Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? Te vuelvo a citar fundamentos, dice, que durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2026 al 12 de junio de 2026, emitió comprobantes fiscales con efecto de ingresos a diversos contribuyentes y le listan el listado de a quienes les facturó y el importe de las operaciones, el importe del IVA trasladado, ¿sí? Y el detalle, pues dice aquí, va en un anexo uno. Y ojo, acá dice, sin embargo, dice, se presume que los comprobantes fiscales que se relacionan son falsos al no cumplir con el requisito establecido en el artículo 29A, fracción novena del Código Fiscal de la Federación, por lo que no se logra corroborar que amparen actos jurídicos reales, porque lo que presume que los comprobantes que emite esa contribuyente son falsos, derivado de las siguientes observaciones. Ojo, se observa que la descripción de dichos comprobantes corresponde a los conceptos recaudación, administración, cálculo. Sin embargo, la clave del producto y servicio en dichos comprobantes es 8410-1705. Sí, que de acuerdo a los catálogos corresponde a servicios financieros y de seguros y es utilizada por despachos de cobranza, instituciones financieras, agencias de recuperación de activos y asesores legales, ¿sí? Y esos son por un total de 105 millones de pesos. O sea, me dices, te estoy facturando a esos clientes el concepto de recaudación, administración y cálculo, pero estás utilizando una clave que corresponde a otro tipo de servicios. Entonces, no concuerda el concepto de que te está facturando con la clave del servicio. ¿Sí? E incluso le ponen un ejemplo. ¿Sí? Ok. Además, dice, se emitió comprobantes durante el periodo comprendido del 1 de enero al 12 de junio por 47.754.000 pesos por concepto de aportación al FOIA-INPLAN, ¿sí? Del cual se detalla en el anexo 2, ¿sí? Siendo importante precisar que se utilizó la clave de producto 01010101, ¿sí? Que corresponde a definir, por definir, y que solamente puede ser usada para dos usos, ¿sí? Facturas globales al público en general en operaciones donde el cliente final no solicita una factura detallada de manera individual o casos extremos excepcionales, es decir, cuando un producto o servicio comercializado no puede ser identificado dentro del catálogo del SAT, ¿sí? Dice, adicionalmente se conoce que esos 23 personas morales, dice, emitieron CFDIs de nómina bajo el concepto de sueldos de 27.111.306.29, ¿ok? Y eso se incluye como resumen, ¿ok? Entonces, esto pues lo vinculan con como un patrón. Pero ojo, adicionalmente, un tercero a estos mismos personas morales, ¿sí? Le facturó pensión ordinaria en activo, ¿sí? Es decir, los empleados de estos clientes, aparte de recibir sueldo, recibieron un concepto por un sindicato, ¿sí? Donde no hay una relación como patrón, que aparte se consideraron un objeto de
ICR, ¿sí? Se hace el análisis aparte de la actividad económica con el cual está registrada ese eh, sindicato, ¿sí? Y entonces vinculan esas operaciones, ¿sí? Se hace un análisis de lo que es el acta constitutiva del sindicato, ¿sí? Nos dice que el objeto su objeto principal es proporcionar toda clase de servicios relacionados con asesoría y consultoría en áreas financiera, bursátil, contable y administrativa, ¿sí? Entonces, más allá, vuelven a hacer un estudio del objeto social del sindicato y pues dicen, pues esto no concuerda con lo que estás facturando, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está detectando aquí la autoridad? Que hubo una triangulación, ¿sí? De operaciones, ¿ok? Vamos a irnos a lo que es ya el resumen de esta operación. Permíteme un minuto. Vamos a compartir. ¿Ok? ¿Qué nos dice este caso? ¿Sí? Bueno, hay que recordar pues, que ese contribuyente va a contar con 24 días para que se concluya ese proceso. Y aquí, en este caso específico, tenemos cuatro actores, ¿sí? Que se dan en esas operaciones. La emisora es una persona moral de régimen general con una entidad registrada de servicios de administración de negocios, que es quien recibió la orden. Esta emisora tiene 23 empresas como clientes, ¿sí? Que a la vez son patronas de 462 trabajadores. Se involucra aparte a un tercero, un sindicato, una persona moral con fines no lucrativos que recibe dinero de la emisora, ojo, y pagó trabajadores que no son suyos, ¿sí? Que esos trabajadores, aparte de recibir sueldo de esas 23 empresas, recibió por parte del sindicato una nómina con un concepto que se consideró no objeto de impuestos, o sea, que no están pagando. ¿Ok? Y lo que hizo la autoridad es siguiendo la ruta. ¿Ok? Dice, primeramente la emisora facturó a 23 empresas cerca de 90 millones de pesos por servicios de recaudación, administración y cálculo con 14 millones aproximadamente de IVA. Esos 23 clientes, además, pagaron nómina a sus trabajadores y a esos mismos trabajadores un sindicato les está depositando, ¿sí? Una cantidad por un concepto no objeto del impuesto, ¿sí? Lo que le está facturando esta empresa A, vamos a ponerla, es un concepto de recaudación, administración, cálculo, ¿sí? Con una clave que no corresponde, de acuerdo con lo que analizamos, ¿ok? La emisora aparte le está pagando al sindicato una aportación al FOI Plan, ¿sí? Por 47 millones de pesos. Estos 23 clientes a la que la empresa les estaba facturando pagaron a sus trabajadores 27 millones como sueldo. Y el sindicato les depositó bajo un concepto de pensión ordinaria en activo, ¿sí? No objeto de retención, 32 millones de pesos, ¿sí? Entonces tenemos un mismo trabajador con dos nóminas, una que sí graba, otra que no graba, que considera no objeto del impuesto, ¿sí? ¿Qué dice la autoridad? ¿Sí? El concepto de recaudación, administración y cálculo son falsos, ¿sí? Toda vez que los actos jurídicos señalados en comprobantes fiscales se tiene la presunción de que no amparan actos jurídicos reales, ¿sí? Se tiene la presunción, ojo, no se declara hasta aquí, no se presume. ¿Cuál es el otro eje de esta revisión?
los comprobantes fiscales digitales, se puede visualizar una triangulación, ¿sí? ¿Por qué? Por la relación que existe entre la empresa emisora, sus clientes, el sindicato y los trabajadores de los clientes, ¿sí? Y para rematar, el no objeto de impuesto, ¿sí? Pues esto es algo que enciende así la alerta roja del SAT, ¿sí? Y hay que hacer una diferenciación, ¿ok? Recuerden que una cosa es no objeto y otra cosa es exento, ¿sí? Dentro de ICR tenemos conceptos exentos del impuesto sobre la renta, ¿sí? Que es algo que sí está dentro del objeto de la ley ICR, pero lo libera del pago. Y lo que es el no objeto, que es un concepto que queda fuera completamente del objeto del impuesto. El, los CFDI timbrados del sindicato, esa prestación que les está pagando a esos trabajadores, ¿sí? Pues se considera no objeto, ¿sí? Entonces, esto todavía es más agresivo que el objeto, ¿sí? Entonces, el trabajador recibe conceptos grabados por parte del patrón mensualmente y recibe conceptos que son no objeto, ¿sí? Son mucho mayor los no objeto que los grabados, ¿sí? Recibieron más la parte no objeto del impuesto que por su propio salario, ¿sí? Entonces, pues aquí es algo que llama mucho la atención. Ahora, ¿qué problema hay también con el CFI del sindicato? No hay un recibo, dentro del recibo del sindicato, no aparece registro patronal ni hay una relación laboral, ¿sí? El régimen de contratación que se menciona no es sueldos y salarios, es otro régimen. El tipo de contrato, sí, es por otro tipo de contrato, mientras que el patrón le está pagando por tiempo indeterminado. El tipo de nómina, en lo que es el patrón, es ordinaria quincenal. En la del sindicato es ordinaria un día pagado. ¿Sí? Es decir, dentro del CFDI que emite el sindicato, no se vislumbra una relación laboral. No hay un registro patronal, no hay una fecha de inicio de relación laboral, régimen de contratación y tipo de contrato. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Un pagador que no es patrón. ¿Sí? El sindicato tiene un régimen fiscal de 603 con fines no lucrativos y está pagando nómina a 462 empresas, ¿sí? 462 trabajadores de otras empresas. Su objeto social es defender a sus miembros, no pagar estos conceptos. Y aún así, timbró sin retención de ICR. Y ojo, esto conlleva a que el sindicato también tenga un riesgo, ¿sí? Ya que pudiéramos caer en la supuesto de que se considere como retener omiso y responsable solidario. ¿Ok? Entonces, si hace cuac cuac, si camina como pato, vuela como pato, es un pato, ¿no? Entonces, todos estos ah, supuestos, todos estos eh, eh, puntos que mencionó la autoridad en su oficio es lo que está motivando a esa determinación de que esas operaciones son falsas, ¿sí? Ahora, vamos a reflexionar, ¿ok? Estamos viendo ya cómo actuó con este cliente, con este contribuyente la autoridad, ¿ok? Ahora, vámonos por nosotros, con nuestros comprobantes, tanto los emitidos como los recibidos, ¿sí? Tenemos manera de defenderlo, ¿sí? Si ustedes escogen la factura de mayor importe o las facturas de mayor importe del último año, tenemos elementos para poder defenderla, ¿sí? Ojo, la falsedad se presume, no se declara entrada, admite prueba en contrario. Pruebas, papelito, ¿sí? Y como les puedo mencionar, no solamente hay que hablar que esta visita es omisión de impuestos, ¿sí? Nos están bajando el switch, ¿sí? Y para el receptor,
están rechazando las deducciones y el acreditamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos? Si tenemos la manera de poder soportar todo esto. Y vamos a regresarnos al caso. ¿Sí? Dentro de este flujo de operaciones se involucraron 152 millones en 5 meses y medio, antes de llegar a los trabajadores. ¿Sí? Se involucró a un sindicato que está pagando a trabajadores que no son suyos su propio recibo. ¿Sí? Y se están utilizando claves incongruentes. ¿Sí? Eso no prueba en falsedad, pero la narrativa que está utilizando la autoridad lo está reforzando. ¿Ok? Y la gran pregunta, oye Daniel, ¿cómo fregados la autoridad detectó todo esto? Sí, la autoridad tiene años aplicando lo que es la analítica de grafos, el machine learning. ¿Sí? El machine learning es el aprendizaje en base a los XML que hemos emitido. Recordemos que el CFDI como tal nace en 2017, pero en junio aproximadamente. Sí, pasando por la versión 3.2, 3.3 y ahora la 4.0. ¿Cuántos millones de CFDI se han emitido desde entonces? Todo esto le ha servido a la autoridad para hacer un aprendizaje y análisis de todos esos CFDIs, aplicando lo que son algoritmos fiscales y lo que se conoce como analítica de grafos, que lo hemos mencionado en los cursos también, que es esa interconexión que cada campo de un CFDI se interconecta con el mismo CFDI y con terceros. Y claro ejemplo, en un CFDI nómina está código postal del patrón, código postal del empleado, ¿sí? Régimen fiscal del patrón, régimen fiscal del empleado, ¿sí? Hagan de cuenta que están en una de esas películas policíacas, esos programas de investigación de detectives. Si recuerdan, muchos de esos ponen los pizarrones donde ponen, ah, mira, aquí está la foto del jefe de la mafia, estos son sus subalternos y le ponen una flechita o unos hilos y esos a la vez tienen trato con estas personas. Entonces, esa interconexión con esas líneas, con esos hilos, ¿sí? Eso es lo que podemos considerar como la analítica de grafos que está utilizando la autoridad, ¿sí? Esas interconexiones. Entonces, con esas técnicas de Machine Learning y a sus algoritmos fiscales, es que está automatizando la detección de riesgos y el alcance de esos riesgos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo la autoridad? Interconectó todos sus FDIs, detectó esa relación entre los 23 clientes, entre la emisora, entre el sindicato y los 462 trabajadores, ¿sí? Y detectó todos estos riesgos, ¿sí? En la práctica diaria, ¿sí? En estas operaciones importantes, nos hemos puesto a pensar como la autoridad y ver esa interconexión, esa análisis de los campos y las interconexiones entre los nodos de las facturas, ¿sí? Porque la autoridad ya lo está haciendo, está utilizando, aunque no lo ponga como tal inteligencia artificial, y es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que miró la autoridad? Una red, 23 clientes, emisora, sindicato, mismos 400 trabajadores. Claves de productos incongruentes, nómina no grabada desproporcionada y una doble emisión de nómina para los mismos 462 trabajadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros también tenemos que empezar a analizar, así como detecta la autoridad. ¿Ok? ¿Qué funciona? Vuelvo a repetir. Contratos, entregas reales, personal propio, infraestructura y flujos bancarios congruentes con la operación facturada. Sí, el CFDI como tal no basta, ya no basta. ¿Sí? Si no tenemos debidamente sustentado, no tenemos armados nuestros expedientes, el prefabricar a contrarreloj esos expedientes, ¿sí?
pues nos va a agravar la situación, ¿sí? En este caso específico, como les digo, la clave que están utilizando para facturar respecto al concepto, ¿sí? Y se les dice incongruente a la autoridad, ¿sí? Esta clave 8411 8410 1705 dice, la usan despachos de cobranza, instituciones financieras, agencias de recuperación de activos y asesores legales, ¿sí? Mientras que la actividad con la que está registrada la emisora es administración de negocios, que es que abarca el 60% de sus ingresos como actividad preponderante. Por la otra, que es la clave que utilizaban fue el 00101, ¿sí? Que usó el sindicato. Esta ya no se puede usar. ¿Ok? Entonces, importante ver la relación y razonabilidad entre los conceptos y la clave de productos y servicios y unidades de medidas. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que entender entonces aquí? Tres cosas principalmente. La visita nace por un algoritmo fiscal, donde la autoridad aplicó técnicas de machine learning y analítica de grafos. ¿Sí? Nadie denunció, nadie fue a poner el dedo. O sea, las mismas empresas, la forma en que realizaron las cosas, se pusieron en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que está detectando? Patrones, triangulación, claves incorrectas, proporciones de la nómina, ¿sí? Y que no hay una sustancia económica real y trazable para esto, ¿ok? Para este caso particular, no tenemos el día en que se notificó, pero son 24 días. 45 días en total entre el plazo que se resuelva la autoridad y el plazo que tiene para publicar el listado, ¿sí? Entonces, ojo, si queremos jugar como abogado del diablo, ¿qué juega a favor de la autoridad? El sindicato pagó sin ser patrón. La presunción de ICR no retenido tiene fundamento expreso. La coincidencia exacta de los 462 receptores. ¿Qué juega a favor del contribuyente? Que en teoría una falsedad se presume debe emitir prueba en contrario. El 49 bis no le quita impuestos ni determina créditos. Y el objeto social sí contempla servicios de administración. ¿Sí? Pero el problema es que el riesgo viaja hacia los receptores. ¿Sí? 23 empresas que contrataron sus servicios. Al momento en que se declara falsa, ¿qué creen? Si los CFI se declaran falsos, pues pierden la deducción y el acreditamiento del IVA correspondiente quedan expuestos como receptores de operaciones, bueno, no simuladas, sino falsas, ¿sí? Y pues hay que ver ahí el efecto con los expedientes, ¿ok? Si nosotros somos el receptor, hay que recordar, pues 30 días después de que se emita la resolución, no queda otra más que corregirse o corregirse, cooperas o cuello, ¿ok? ¿Qué procede? Aportar pruebas en el procedimiento para la empresa emisora. Hay que ver con un abogado qué tanto juega ya los recursos de revocación, los juicios de nulidad, o un amparo indirecto por la administración y por la suspensión del sello. ¿Sí? Lo que sí es que olvídense del acuerdo conclusivo, de la autocorrección espontánea. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, el problema es los plazos y es la falta de independencia del Poder Judicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Sí? De este caso práctico que ya digo, estuvo circulando en redes sociales, pues el reloj corre 24 días hábiles, es un tiempo que no se puede extender. En ese caso, 54.5 de lo timbrado como a los trabajadores, pues es no objeto. Y al momento que la empresa emisora queda eh, determinada como emisora de operaciones falsas, esas 23 empresas que recibieron los comprobantes, pues quedan expuestas, se contagian, ¿sí? De un virus que puede ser mortal, ¿sí?
porque aquí no solamente, como les digo, pagar el impuesto omitido, los impuestos omitidos, sino que esto puede llevar a una parte penal, ¿sí? Entonces, ¿qué nos llevaríamos de esta segunda parte? La importancia de revisar la relación de la clave de producto o servicio con la actividad registrada y el concepto facturado, ¿sí? Confirmar que ningún tercero pague nómina a sus trabajadores. Integrar el expediente material de los principales proveedores que tengan las mayores montos, ¿sí? Considerar CFI, contabilidad y flujos bancarios del último semestre. Revisar el buzón tributario y ojo, ¿sí? Vuelvo a hacer hincapié en el expediente de sus trabajadores, ¿ok? Entonces, ya ese 49 bis, esa determinación de operaciones falsas, ya no es un supuesto, ya es una realidad, ¿ok? Y que nos puede afectar tanto como emisores como receptores de los comprobantes fiscales, ¿ok? Amigos, colegas, dudas, comentarios. Buenos, buenos días, buenas tardes ya. Daniel, si nos vas a hacer llegar el material ese que, porque no pude capturar, ni Eh, escribí completo, pues, Ajá, les vamos a de la hacer llegar el exposición. video. Lo vamos a subir, Ah, ok. el video, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y se los vamos a Ujú. hacer llegar, el video. Ah, bueno, ok. Ujú. Gracias. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Mm, Ninguno. ¿Ninguno? Muchas gracias, muy completa la información y muy buenos tips en el sentido de verificar al menos el valor más representativo de mis deducciones, pues para tener todo correctamente, ¿no? Digo, entiendo que este tipo de situaciones, pues lo del sindicato y los montos, pues es muy evidente, ¿no? El proceso de una facturación falsa. Pero pues finalmente no estamos exentos por ser a través de un algoritmo que quien decide si eres o no un supuesto de que no se está haciendo tu actividad como tal, pues a todos nos pudiera llegar, ¿no? En ese sentido, que tengamos los elementos, que está la empresa constituida, que generamos el ingreso, que tenemos personal, pues como dice usted, no nos exime para poder tener que entrar pues en el tema, ¿no? De evidenciar y todo, de que no hay ninguna simulación. Muy Sí, completo. aquí es un hecho de que desde hace unos años el CFDI es el eje fiscalizador del SAT. Sí, ya ahorita olvídense que llegue, bueno, sí pueden llegar, pero ya todo se está enfocando en los CFDIs. Ya de que te llegue a revisiones propias de revisar toda la contabilidad y a pedirte estados de cuenta bancarios, todo eso es menos frecuente. Ya todo se está basado en los análisis de los CFDIs, porque como les digo, esa técnicas que está aplicando en Machine Learning, de análisis de grafos, de los algoritmos fiscales, se está enfocando principalmente a eso. Y pues hay que ponernos a la orden. De hecho, la idea es eh, estar retomando ciertas pláticas que en su momento habíamos empezado, de diferentes pláticas cada, al menos una vez al mes. En agosto o en septiembre vamos a iniciar con unos cursos donde vamos a ver ese efecto fiscalizador ya para lo que es el tema de la nómina y comprobantes fiscales. Y igual con algunos tipos de cómo también nosotros podemos empezar a validar esa información. Esperemos que el objetivo se haya cumplido de que se llevaron ustedes la idea de lo que es y lo que no es el 49 bis, la diferencia con el 69, la lista negra del SAT, los efectos que tiene que tener y qué tenemos que hacer en forma preventiva. Y es así el enfoque que queremos dar a las siguientes pláticas. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, comentario. Pues yo nada más una sugerencia, ahora sí que la verdad está muy completa su explicación. No sé si tengan algo contador del tema de los REPSE. Ya ve que también ahorita te puede llegar una invitación donde te dice que el REPSE pues estaba vencido, se le pasó a renovar. No sé si tengan algo al respecto en sus cursos, si me gustaría me considerara si es que tiene algo o alguna información al respecto. Dentro de lo que el curso que vamos a sacar para agosto-septiembre, de lo que es
la actualización de nómina y riesgos de fiscalización. Ahí vamos a incluir un apartado sobre el RAPS. Ah, muy bien, excelente. Sí. Pues muchas gracias y muy bien. Gracias. Pues aquí no me queda más que agradecer el hecho que se hayan tomado el tiempo de afilar el hacha, como siempre le digo en mis cursos, sí, eso sí, bien importante, más con todos los cambios que se están dando, que nos tomemos el tiempo para estar escuchando ese tipo de información con diferentes especialistas, estar estudiando porque esto está cambiando constantemente y acuérdense que la ignorancia de las leyes no nos exime de su cumplimiento. ¿Ok? Muchas gracias por haber acudido a este llamado, a esta sesión del día de hoy. Espero que les sea de utilidad y ahí en el transcurso de hoy y mañana estaremos compartiendo el video que estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube. Que tengan un excelente día. Gracias, Dani. Buena información. Ahí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Muchas Nada, gracias. hasta luego. Bye.